Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a platicar un poco acerca de algunas generalidades del amparo en materia laboral. Para comenzar a analizar y ejemplificar lo que es este medio de defensa constitucional que protege la relación contractual existente entre trabajadores y patrones, es decir, los derechos fundamentales de ambas partes, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, y la Ley Federal del Trabajo vigente. Es menester iniciar conceptualizando tres términos jurídicos que dan origen al tema de la materia: el trabajo, la relación laboral y el amparo. En primer lugar, tenemos el trabajo, que se entiende como aquella actividad física o intelectual que las personas realizan con la finalidad de alcanzar un objetivo o satisfacer una necesidad mediante la producción de bienes o servicios. La segunda, la relación laboral, tiene que ver con aquel nexo o vínculo jurídico entre el trabajador y el patrón, en la cual el trabajador se subordina y ejecuta una actividad encomendada por el patrón y existe una remuneración económica por la realización de esta. Hablando de relaciones laborales, esto no siempre fue así. Las relaciones laborales han ido evolucionando a lo largo de la historia, producto de los derechos humanos y de la lucha social. En el mundo antiguo tenemos que las relaciones laborales se daban, por decirlo de alguna forma, entre amo y esclavo, en donde además de utilizar el trabajo humano, el esclavo era prácticamente propiedad del amo, es decir, podía comprar y venderlo. Posteriormente, en la época feudal, las relaciones se dan entre señor y siervo, en donde hay una servidumbre en la cual el señor se apropia del excedente de trabajo por medio de la coacción para su propio beneficio. Más adelante, con el capitalismo, se dan entre capitalista y proletario, donde ya existe un trabajo asalariado, en donde el capitalista se apropia de la plusvalía del trabajo a través de las relaciones de mercado. Así hasta nuestros días, en donde las relaciones laborales exigen una serie de derechos y obligaciones tanto para los trabajadores como para los patrones, como lo es en el caso del trabajador y que antes no existían las prestaciones de ley, como son las vacaciones, el aguinaldo, seguridad social, entre otros. En este orden de ideas, es precisamente de este artículo 123 constitucional antes invocado que la esencia de la relación laboral para cualquiera de las partes involucradas, ya sea patrón o trabajador, y sus derechos y obligaciones recíprocas deban estar amparadas y cercioradas de su cumplimiento por uno de los medios de defensa constitucional que se señala en la propia Constitución, esto es, el amparo. El amparo o juicio de amparo es un medio de defensa constitucional cuyo objetivo es la protección de los derechos humanos que se reconocen en la propia Constitución, así como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, frente a actos, omisiones o normas emitidas y aplicadas por cualquier autoridad, sin importar si esta es local o federal, que vulneren cualquiera de estos derechos tutelados. Hoy en día, el juicio de amparo también procede contra actos u omisiones cometidos por personas o empresas particulares cuando éstas llevan a cabo actos que se asemejen a los de una autoridad y que puedan generar afectaciones a los derechos humanos de las personas. El fundamento constitucional del amparo lo encontramos en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política Mexicana. Ahora bien, unas vez han quedado definidos los elementos esenciales mencionados con anterioridad, pasemos a la parte toral de las generalidades del amparo. Para ello te expondré un caso reciente. El conflicto laboral se suscitó en una empresa en la que, por cuestiones de confidencialidad del cliente, denominaremos Quinta Los Cerezos, que es el patrón, y el trabajador, que le nombraremos como Martina Pérez. Martina Pérez, trabajadora de Quinta Los Cerezos, tenía el puesto de recamarista, en el cual sus actividades principales consistían en el orden y limpieza de las habitaciones del hotel, así como los pasillos correspondientes a sus áreas asignadas, conforme a las políticas, lineamientos y reglamento interno del hotel.
Contaba con una jornada de trabajo de 8 horas de lunes a viernes, con horarios rotativos entre 3 turnos al día, prestaciones de ley y un salario de 3,000 pesos a la semana. Empleo en el que se había desempeñado durante alrededor de 2 años. Es el caso que el martes 12 de noviembre del 2024 solicitó anuencia para comentar con el gerente de Quinta Los Cerezos sobre la posibilidad de recibir un aumento salarial, por lo que el gerente escuchó la petición de la trabajadora. Sin embargo, le comentó que en ese momento no podrían realizar un incremento a su salario. Sin embargo, lo tendrían en consideración para mediados de año. Así las cosas, al día siguiente de la plática que sostuvo con el gerente del hotel, la trabajadora Martina se ausentó de sus labores el resto de la semana, hasta el momento sin causa aparente, presentándose a laborar hasta el lunes 18 de noviembre. Sin embargo, el patrón tomó la decisión de rescindir de sus servicios a causa de su ausencia injustificada. Posteriormente, después de pasar por la Procuraduría de la Defensa del Trabajador y las pláticas conciliatorias de previa solución, el asunto cayó en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Esto fue así en virtud de que la relación de trabajo se dio entre una empresa particular con residencia en el estado de Morelos, y ninguna de las partes es servidora pública ni a nivel estatal ni a nivel federal, por lo que no le podría corresponder ventilarse ante una Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. El despacho del juicio ocurrió sin novedad. El patrón, entre otras pruebas, exhibió el contrato individual de trabajo, tarjetones de pago, pagos de seguridad social, Infonavit, Fonacot, etc., así como tarjetones de asistencia y listas de control de acceso del hotel. Se desahogaron las confesionales y testimoniales correspondientes, entre otras probanzas, y el asunto pasó a resolverse. El laudo, a grandes rasgos, se resolvió en favor del trabajador, bajo la tesitura de un despido injustificado, argumentando la Junta que las probanzas aportadas por parte del patrón fueron insuficientes para probar el despido justificado, y en consecuencia condenándolo a la reinstalación y pago de salarios caídos y otras prestaciones en favor de la señora Martina Pérez. Ahora bien, para poder contrarrestar el laudo desfavorable para el patrón, toda vez que él mismo considera que existe una violación a sus derechos procesales, recordemos que existen 2 tipos de amparo. Por una parte, el amparo indirecto, que procede contra normas generales que violan los derechos humanos reconocidos por la Constitución y tratados internacionales, actos y omisiones de imposible reparación y violaciones graves a derechos humanos. Este amparo se tramitará ante los juzgados de distrito dentro de un término de 15 días hábiles a partir del conocimiento o suceso violatorio de derechos por parte de la autoridad responsable, a excepción de los términos que marca la ley para casos particulares. Por otra parte, tenemos el amparo directo, que sirve para combatir todas aquellas sentencias, decisiones judiciales y administrativas que ponen fin a un juicio. Este amparo ha de tramitarse ante los tribunales de circuito. El término que señala la ley para la interposición de este juicio será igual a los 15 días hábiles a partir de la notificación de la sentencia definitiva, con excepción de las señaladas por la ley. En esta tesitura, de acuerdo con el asunto que estamos ventilando, procedería el amparo directo en contra del laudo señalado, en el cual se invocarán entre los principales conceptos de violación y derechos humanos afectados el derecho al debido proceso y a una adecuada administración de justicia, en virtud de que la autoridad responsable, en este caso la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, determinó que las pruebas ofertadas por el patrón fueron insuficientes para probar el despido justificado. Sin embargo, atendiendo a lo establecido por el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 148 de la misma, los elementos de convicción tendientes a demostrar que el despido de la trabajadora Martina Pérez fue justificado, toda vez que se ausentó de sus labores por 3 días en la tesitura que establece la ley invocada, y que la misma situación se probó con los tarjetones de asistencia y las listas de control de acceso al hotel en los que obra su firma y huella. En este sentido, es relevante precisar que el argumento toral de prueba insuficiente en el que la Junta determinó su resolución
no sería el idóneo para el caso ventilado, toda vez que los medios de convicción presentados por el patrón en juicio son vastos e idóneos para probar la justificación del despido de la trabajadora. Sin embargo, lo que realmente se deberá interpretar legalmente es una mala valoración de estos medios de prueba en que la autoridad respaldó el contenido de su decisión y que los mismos justifican el despido de conformidad con las causales de rescisión que se establecen en la ley. Como hemos podido apreciar de la exposición del presente caso, los derechos laborales reconocidos en nuestra Constitución, así como en los tratados internacionales, son de gran importancia para el respeto al debido proceso y el cumplimiento de estos derechos y obligaciones tanto de trabajadores como de patrones. De ahí la importancia de esta herramienta que como profesionistas tenemos para hacer valer el cumplimiento de estos derechos y con ello una buena y correcta administración de justicia.